Cuando hablamos de Elías, me encanta este ejemplo porque nos muestra las subidas y bajadas de una persona que fue relevante en la vida del pueblo de Israel. Una persona que marcó una pauta, que marcó un camino y que cada uno de nosotros, a través de el analizar cómo se va desenvolviendo, puede incluso tener un ejemplo de lo que es nuestra vida. Y lo he titulado Elías, un viaje emocional y espiritual hacia el bienestar, porque nos muestra a una persona sensible, una persona que vive las emociones, que es impulsivo, que es impetuoso, que es decidido, pero que también, como cada uno de nosotros, tiene dificultades. Ahora, cuando nosotros pensamos, siguiente, por favor. Cuando nosotros pensamos cuáles son las cuestiones a las que nos enfrentamos, quisiera que vayamos al versículo que está ahí, Primera de Reyes 19, 11 y 12. Elías había estado acostumbrado a vivir circunstancias extremas. Había vivido 3 años de sequía, siendo alimentado por un cuervo en un arroyo. Había visto también cómo ese arroyo se iba secando día con día. Había escuchado lo que había pasado con los profetas que se habían quedado. Estaba consciente que la situación del pueblo de Israel no era la mejor porque el liderazgo que tenía no era el mejor. Y cada una de las cosas que se estaban viviendo, cada una de las circunstancias iba teniendo un impacto en él. Y he dividido este periodo de la vida de Elías en 4 fases. Hablemos de la primera fase, la fase de la sequía. Estamos en una circunstancia, estamos en un momento donde cada una de las cosas que se vive, incluso en vez de animarnos, puede empezar a desanimarnos. Y vamos a ver cuáles podrían ser las emociones principales de esta primera fase. Tenemos un agotamiento físico y emocional. Elías, al estar en este periodo, naturalmente con una alimentación limitada, con un acceso al agua limitado, con la preocupación, confianza en Dios, pero también la preocupación de qué era lo que estaba sucediendo alrededor. Estaba viviendo en un ambiente totalmente convulso. Había cierto sentido de desesperanza, que es normal, porque estamos en una circunstancia complicada. Y entonces, al ser alimentado por el cuervo, pero ver que el arroyo día con día va disminuyendo de su caudal, al darse cuenta que si bien esto también me está impactando a mí, también me pega a mí, me pone en la plataforma de que nosotros pudiéramos estar también en esto. Tenemos la confianza plena en que Dios nos acompaña, en que las cosas que estamos haciendo, lo que estamos realizando, está bien. Pero aún así las circunstancias de nuestra vida nos hacen pensar esto, nos hacen sentir esto. Y justamente podemos estar cayendo en una situación de burnout, para el asunto de las personas que están en el ambiente de trabajo, de estrés, ansiedad y depresión. Y todo esto es estar pensando que donde yo estoy, en la plataforma donde me encuentro, lo que estoy haciendo, no tengo solución, no tengo salida. Qué bendición hubiera sido que el arroyo nunca hubiese dejado de fluir. Pero ¿qué lección hubiera tenido Elías ahí? Bueno, a mí no me afecta. Lo que te afecta a ti, a mí no me afecta, así que no me preocupo.
Pero me encanta el significado de que el arroyo se vaya secando, porque también implica que Elías necesitaba fortalecer su fe, necesitaba afianzar su confianza. Y justamente esta parte nos menciona que incluso en los momentos de escasez, en los momentos de mayor necesidad, podemos creer que Dios está proveyendo. Pero necesitamos fortalecer esta fe. Necesitamos reafirmar esta confianza. Tenemos la segunda fase. Tenemos la fase de la lluvia. Primera de Reyes 18 del 41 al 46. Y justamente aquí hay un sentimiento de renovación, de esperanza, de sanación. En esta parte donde Elías se presenta con el rey, lo confronta y le dice que justamente es momento de verse todo el pueblo en el monte de Carmelo, donde los dos poderes religiosos se van a confrontar, donde la parte de los adoradores de Baal y Astarte tenían que subir y presentar su sacrificio, y donde él, representando al Dios verdadero, lo iba a hacer. Conocemos la historia. Los adoradores de Baal hacen su espectáculo, su show, pero no sucede nada. Y cuando llega el turno de Elías y pide que se derrame agua sobre el holocausto, sobre el sacrificio, ora y desciende fuego del cielo que incluso consume las piedras y lame el agua. Qué impactante habría sido. Después de esto va y sube a orar. Sube a orar por agua. Ya estaba cumplida la primera parte, y si en la etapa anterior, la etapa de sequía, ya había cierto dejo de complicación emocional, bueno, el hecho de que haya caído fuego del cielo y que venga la lluvia, bueno, aumenta un poco, hay renovación, hay esperanza, hay sanación. La lluvia entonces marca el inicio de una restauración y renovación tanto física para la tierra, para el pueblo de Israel, como emocional y espiritual, porque entonces se demuestra quién es el verdadero Dios. Se marca la pauta. ¿A quién estás adorando? ¿A aquel que no pudo hacer llover durante 3 años o a aquel que sí hace llover? Y es justamente entonces donde se presenta la renovación o la confianza de nuevo. Y entonces, si podemos verlo así, durante la sequía, la emoción empezó a bajar, empezó a complicar a Elías. Naturalmente, la desesperanza, la necesidad física, igual que al pueblo de Israel, le mermó esa fortaleza emocional, espiritual incluso. Y entonces llega la renovación con el asunto de la lluvia. Y vuelve a estar Elías en un pico alto de emoción. Y esto es importante en nuestras vidas porque a veces consideramos que necesitamos cosas extraordinarias que pasen para que nos hagan cambiar de rumbo, para que marquen la pauta de hacia dónde queremos ir. Pero podemos comenzar con cosas pequeñas. ¿Dónde estuvo la señal que Elías vio para saber que la situación había cambiado? Cierto, el fuego del cielo, pero que venía la lluvia. Cuando le dice a su siervo, ve y asómate. Y va el siervo, no hay nada. Ve y asómate otra vez. No, nada. Ve y asómate de nuevo. Y entonces dijo, bueno, veo una nube como ¿qué? Como la palma de una mano. No era una nube grandota en ese momento. Era una nube como la palma de una mano. Y entonces esa fue la señal. Ese es el momento. Y entonces ve y dile al rey que se prepare, que se aliste, porque es hora de que regrese, porque viene una tormenta.
Esto ya cambió. Me imagino que el rey incrédulo, ¿cómo va a ser? Apenas es una nubecita. Se tomó su tiempo. Y entonces a Elías le toca correr de regreso frente al carro del rey bajo la tormenta. Agréguenle a toda la intensidad emocional que había vivido el desgaste físico que había tenido después de correr. Y es aquí donde entra la tercera parte, la etapa de la persecución. Vamos de vuelta. Estábamos aquí, bajamos durante la sequía, nos afectó la escasez, las limitaciones de recursos, y hablo de recursos físicos, pero también emocionales, porque Elías estuvo solo. Después le dice, ¿sabes una cosa? Regresando un poco en esa etapa, ve con la viuda le ofrece, se renueva con la lluvia, con la caída del fuego y la lluvia. Y entonces llega esta parte donde hablamos de la persecución. ¿Qué es lo que todos esperaríamos, siendo totalmente honestos, después de haber logrado evidenciar una situación que necesitaría cambiarse? Por lo menos, si no un diploma, un reconocimiento, una palmada en la espalda. Sí, Elías, tenías razón. Lo hiciste bien. Era necesario que pasara, gracias. Mira, viniste corriendo. Mira, aquí está el cuarto. Ahí te dejamos una fruta en la canasta. Repone energía, mañana platicamos. Pero sucede todo lo contrario. Me imagino que Elías estaba de pie frente al palacio, con la lluvia todavía cayendo sobre él, esperando la respuesta oficial de lo que había vivido, porque no había tenido la oportunidad de hablar con el rey porque venía corriendo de frente al carro. ¿Cuál era la postura oficial ahora? Había visto caer fuego del cielo, que había consumido todo. Estaba experimentando en ese momento la lluvia intensa que no había caído durante 3 años. Pero ¿qué es lo que recibe? Veamos, en el contexto emocional de esta etapa, había miedo, ansiedad e incertidumbre, porque la respuesta de la reina fue: así hagan conmigo. El día de mañana, Elías tiene que estar como los sacerdotes. Los sacerdotes habían perecido allá. No había quedado sacerdotes de Baal ni Astarte. Y naturalmente Jezabel estaba molesta, porque le habían cambiado todo el panorama. Habían eliminado la dominación religiosa, habían recordado quién era el verdadero Dios. Y entonces amenaza Jezabel a Elías. Espera, es el mismo Elías que había orado por el fuego. Es el mismo Elías que había orado por la lluvia. Es el mismo Elías que había orado y corrido delante del rey. Es el mismo. Los recursos habían agotado, tanto los recursos emocionales como los recursos físicos. Y huye al desierto. Y hay un diálogo interesante. Porque le dice Elías a Dios: ya no quiero vivir, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. En ese nivel estaba ahora. Volvemos a caer. En el carrusel donde estaba Elías, le tocaba abajo. Y hay una crisis emocional que marca la vida de Elías y que nos puede estar marcando a nosotros.
Ahora, en nuestro contexto, ¿cuáles son esas amenazas? Son muy diversas. Situación de salud, situación económica, de seguridad, académica, familiar. Cada una de estas circunstancias naturalmente nos traen en ese carrusel. Y podríamos pensar que después de un éxito, naturalmente seguiría otro éxito. En el caso de Elías no era así. Aquí hay algo interesante, porque necesitamos entender y necesitamos saber que la ansiedad y el miedo no tan solo son señales de debilidad espiritual. Porque si nos damos cuenta, es el mismo Elías que había hablado por la sequía, que había presenciado y orado por el fuego, por el agua, y es el mismo Elías que se sentía amenazado. Pero es ahí la parte importante, porque es justamente ahí donde Dios nos invita a que busquemos refugio en Él, que reconozcamos nuestras limitaciones y que reconozcamos que no podemos solos, que siempre Él está para nosotros. Y en esta última parte, en la parte del encuentro, en la parte donde se presenta esa comunicación directa de la confrontación de Dios y Elías. Cuando trabajo, una de las cosas que pregunto es: ¿cómo está tu ingesta de alimentos? ¿Cómo está tu ingesta de agua, tu descanso? ¿Haces ejercicio? ¿Por qué estas 4 cosas son importantes antes de iniciar un tratamiento psicológico, una atención psicológica? Porque es necesario que físicamente también estemos bien. Si nosotros nos alimentamos, nos descansamos, nos ejercitamos y tomamos suficiente agua, por lo menos tenemos la base de sentirme bien con lo que estoy haciendo físicamente. Por lo tanto, me da la confianza de poder iniciar un tratamiento emocional. Y en el 19:5, donde se queda dormido Elías, viene un ángel y le dice: levántate, come, levántate y bebe. ¿Y saben qué hizo Elías? Comió, bebió y se volvió a dormir. Y más adelante de nuevo lo levanta, le dice: come y bebe, porque te queda un largo camino. Y en ese camino, no sé qué tantas cosas pensó Elías, no me imagino, pero seguramente fue repasando todos los momentos que vivió, todas las escenas, todo el impacto que tuvo. Y ahí hay una restauración. Aquí se reencuentra el propósito. Puede ser que en este carrusel de la vida de repente perdamos el propósito. No sepamos por qué estamos aquí. No sepamos la razón por la cual tenemos que estar sufriendo lo que estamos sufriendo, las dificultades que estamos pasando. Pero me encanta, porque cuando se encuentra con Dios, lo hace de una manera totalmente diferente a la cual estaba acostumbrado. Él había estado acostumbrado a situaciones complicadas: sequía, fuego, agua, tormenta. Pero en esta ocasión era diferente. Y no tan solo hay una restauración física después del descanso, hay una restauración emocional y espiritual, donde se devuelve el sentido de misión y propósito por el cual estaba llamado. Hay un susurro apacible. Y es justamente ahí, donde Elías se reencuentra con Dios. Hay momentos en los que necesitamos esto para reconocer dónde estamos, en quién confiamos, por qué confiamos en Él. Y no siempre viene de formas dramáticas, no siempre sucede
como les decía, de maneras exageradas, sino que sucede de forma tranquila. Y en este diálogo donde está Elías hablando con Dios, le confronta. Elías se mete a la cueva, descansa, y Dios le confronta: ¿qué haces aquí? En Primera de Reyes 19:10, él responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y en el 11, Dios le da la indicación a Elías: salte de la cueva, sal de donde crees que estás seguro. Y entonces hay un viento grande y rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Y entonces en el 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Él responde: sentí un vivo celo, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Las lecciones que aprendemos de la historia de Elías: Dios está listo y presto a acompañarnos en cualquiera de las decisiones que tomemos, en cualquiera de los desafíos a los cuales nos enfrentemos, ante las circunstancias en las que estemos. Y a pesar de la sequía, la persecución y la ansiedad que se vivió, encontró refugio en Dios. Y aunque sea difícil, siempre hay esperanza. Me encanta porque después de esto, después de haber vivido todo este carrusel o montaña rusa de emociones, en el versículo 15, Dios le da un nuevo significado a su existencia y le dice: vuelve por el camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nissi, y lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Le da un nuevo significado a su existencia. Lo renueva. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa renovación? Les voy a pedir que, así como estamos, a la cuenta de 3, repitamos este versículo todos juntos. 1, 2, 3. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afírmense, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Que esta promesa la podamos hacer nuestra y que vivamos de la mano de Jesús. Amén.